Buenos días, doctor Miranda, compañeros en general. Es un agrado para nuestro grupo poder presentar al presente ponente que nos va a brindar alcances acerca de nuestra problemática, que es la nulidad de las sentencias por falta de una debida motivación. Es así que tenemos el agrado de presentar al señor juez Walter Marroquín Aranzamendi, quien es pues abogado titulado por la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa, es magíster en Derecho Empresarial por la Escuela de Posgrado de San Francisco Xavier, Escuela de Negocios. Asimismo, participante del curso taller Argumentación Jurídica y Razonamiento de las Decisiones Judiciales, juez especializado, eh, numerario en en el juzgado penal colegiado, subespecializado en delitos asociados a la violencia en contra de las mujeres e integrantes del grupo familiar de Arequipa. Asimismo, juez especializado supernumerario de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, cuarto juzgado unipersonal, subespecializado en los delitos asociados a la violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar de Paucarpata. Señor juez Walter Marroquín, es un gusto tenerlo presente con nosotras para que pueda absolver alguna de nuestras dudas. Bueno, espero poder ayudar en sus inquietudes. Gustoso de compartir, bueno, algún poco conocimiento que tenga, que adquirir en estos años de experiencia. Muchas gracias, doctor. Bueno, comenzamos con la primera pregunta y bueno. ¿Cuáles son las diferencias entre una sentencia debidamente fundamentada y una debidamente motivada? ¿Cómo podemos identificar ello? Claramente, no creo que exista una diferencia, o sea, casi podríamos decir que son sinónimos entre fundamentar y motivar, ¿no? O sea, dependiendo de cómo lo tomemos. Por ejemplo, motivación. Motivación se refiere al derecho de la debida motivación de las resoluciones judiciales, que está contenido, ¿no?, en el artículo 139, inciso 3 del Código de la Constitución Política del Estado, ¿no? Todo eso es dentro de una de las ramas de la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso, ¿no? Toda persona tiene derecho a una resolución motivada. Y bueno, también dice, no dice fundamentada, sino dice una resolución debidamente motivada. ¿Y eso qué implica? El motivar implica dar razones de por qué el juzgador ha llegado a una determinada decisión, sea en cualquier estadio en el que sea. Pongamos en el proceso penal, ¿no? En el proceso penal hay determinadas decisiones que en cada estadio, en cada etapa del proceso van a determinar la situación jurídica del acusado, del procesado, del investigado, ¿no? Por ejemplo, la primera decisión que se puede, por así decirlo, motivar, el juez que motiva al momento de instalar un proceso que sea con detenido va a ser el tema de la prisión preventiva, por ejemplo, ¿no? Y la prisión preventiva requiere una especial motivación, así también lo ha establecido la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 1-2019, si mal no recuerdo. También lo ha señalado en la Casación 656-2016 Moquegua y el Acuerdo Plenario 6-2011, creo, también de la Corte Suprema. Y ha señalado debidamente qué han dicho, de que el juez debe expresar las razones por las cuales va a imponer una medida coercitiva tan grave. ¿Y qué implica eso? Implica, en primer lugar, que se fundamente en la norma, obviamente, ¿no? O sea, que reúna los presupuestos que la norma requiera. En el caso de la prisión preventiva, por ejemplo, ¿no? Fundados y graves elementos de convicción, que la pena, la pronoxis de pena sea superior a los 4 años y que exista peligro de fuga o peligro de obstaculización en la averiguación e indagación del delito. Ahora, eso son los tres presupuestos principales. Y los dos siguientes son el tema de la proporcionalidad de la medida y el tema del plazo, que también debe ser motivado. Pero ¿a qué va todo eso? ¿No? Esto es un poco largo. En que la motivación dentro de su propia, dentro de todo ese ámbito, de ese continente, tiene una partecita que se llama fundamentación, porque cada parte de la resolución debe estar fundamentada. ¿Qué quiere decir ello? Que cada argumento tiene que seguir una línea argumentativa
Cada argumento debe ser una línea argumentativa de lo que el juez está decidiendo y por qué lo está decidiendo. Así por decirlo, una sentencia o una resolución está debidamente motivada si es que en su interior se encuentra fundamentos que sustenten por sí misma la resolución. Y en base a eso, precisamente en cada una de esas partes, se ven los errores o los vicios de la motivación, que bueno, ya han sido descritas en determinadas sentencias de la Corte Suprema de Justicia y del propio Tribunal Constitucional. La más famosa de ellas, la sentencia Yamoja, ¿no? 728-2018, PHC/TC, ¿no? Donde ahí les explican los principales 5 motivos de por qué, principales 5 vicios de motivación que recurren las resoluciones judiciales. Pues, básicamente, desde mi punto de vista, esa sería, por así decirlo, la diferencia, si es que existe alguna, entre motivar y fundamentar. Porque al final de cuentas, se motiva y dentro de la motivación existe una fundamentación. Básicamente, Nuestra ¿no? segunda interrogante sería la siguiente. Respecto a la identificación de vicios de la motivación en las sentencias, ¿cuándo se configura la motivación aparente en una sentencia? Bueno, la motivación aparente, tal cual lo dice, ¿no? La sentencia y también lo dice también la Corte Suprema, es cuando no existe motivación. ¿Qué quiere decir ello? Por ejemplo, bueno, tiene 3 partes los razonamientos judiciales. En primer lugar, tiene que el fundamento, el argumento que se expida dentro de la resolución, tiene que seguir un orden lógico. Es decir, tiene que cumplir con los 3 principios básicos de la lógica, ¿no? De no contradicción, principio de tercero excluido y principio de identidad. Entonces, son 3 principios básicos que deben cumplir. Si ustedes ven que ninguna de esas resoluciones cumple con esos principios, pues hay una motivación aparente. Ahora otro, la razón suficiente. La razón suficiente es aquella razón que de por sí misma explica los caracteres o las esencias básicas de la cosa que se está estudiando o que se está describiendo. Eso sería una motivación aparente. ¿Por qué? Porque no da razones mínimas de por qué está resolviendo de esa forma. Y eso es un absurdo, o sea, vamos a hacer el reducto absurdo, ¿no? Si ustedes ven ese tipo de resoluciones, palabras menos, palabras más, es una motivación aparente. O sea, ahí no hay razones, no hay alegaciones mínimas que den cuenta de por qué está resolviendo de esa forma, porque simplemente está dando un cumplimiento formal a la regla que establece que debemos motivar las resoluciones judiciales. Otro es que no responda a las alegaciones que están planteando las partes en el proceso. Asimismo, nuestra última interrogante sería, ¿cuándo podemos afirmar que se constituye una motivación insuficiente? ¿Cuándo es una motivación insuficiente? Por ejemplo, en temas de absoluciones. Y generalmente siempre van a encontrar el tema de las motivaciones insuficientes en el tema de la absolución. Por ejemplo, en materia penal. La motivación insuficiente casi siempre se ve en el tema de las absoluciones. ¿Y cómo se ve en el tema de las absoluciones? La insuficiencia se basa en la valoración probatoria. Generalmente van ligadas. ¿Por qué? Porque al momento de absolver, básicamente se está negando la tesis fiscal. ¿Y cómo niegas la tesis fiscal? Una de dos, o por defensa negativa de la parte procesada, que te ha dicho que los medios probatorios que el Ministerio Público ha presentado no son suficientes para enervar la presunción de inocencia, o dos, porque hace una defensa positiva, es decir, presenta medios de prueba para destruir la tesis fiscal, argumentando, no sé, que no estuvo en el lugar de los hechos, o que lo hizo en legítima defensa, que son situaciones impeditivas, ¿no? Toda circunstancia impeditiva en un proceso penal cuando es alegada, debe ser probada por la parte que lo propone. Circunstancias impeditivas son legítima defensa, estado de error de tipo, estado de inconsciencia, grave alteración de la conciencia, miedo insuperable, consentimiento, ejercicio legítimo de una profesión o cargo, todos los que establece el artículo 20 del Código Penal. Todas esas son circunstancias impeditivas y deben ser demostradas por la parte que lo alega. Salvo que de los hechos o salvo que del mismo fáctico o de las mismas pruebas que está presentando el Ministerio Público, se denote y se observe de que existe esa circunstancia impeditiva, ¿ya? Básicamente eso también es, ¿no? O sea, la diferencia entre la aparente, que no hay nada, y la insuficiente, que hay algo, pero falta todavía agregarle algo más para que esté bien fundamentada, ¿no? Y bueno, doctor, agradecerle más bien por habernos respondido esas 3 interrogantes. Sí, no,
atento para ayudar a, bueno, a las futuras generaciones de abogados. De nada. Buenas noches con todos.